está con nosotros. Estuvo por Concepción, estuvo por el Chaco, estuvo por Misiones, me contó. Estuvo recorriendo el país. Eva ni un poroto. Está con nosotros el profesor David Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué pulcro está el profe, mira con su suéter, Él su camisa. siempre, no como vos que no se baña en las mañanas, ni se quiere cepillar. ¿Cuánto te afeitas, profe? Y diariamente. ¿En serio? ¿Todos los días? Todos los días, no hay caso. ¿Y nunca te dejaste la barba? No, pero voy a probar. No, profe, te va a dejar demasiado grande, así muy Papá Noel ya te va a dejar. No, no, no. Con el color de cabello ya se Sí. bueno, yo se Profe, eres nicho, ¿ves? Ya huiseiko, anga pues jare de cuen, ando ya cepilla, se yo agua de tita jape. Ella pura, ahora se cepilla. No, y ya pu, a ver, poco. De bambú, claro. No, no, se cacha pan, legal te digo. ¿Qué opinar? Pues sí. ¿Cómo se dice frío? Pero no ¿Viste cuando usar el agua fría? ¿Así se dice? Profe, irosa o iroña. ¿Qué acabas de decir? Irosa. ¿Pero qué significa? Agua fría. Agua, ironizar. Cuando explota tu Lorenzetti, ¿qué es? O caputa. O caputa a Oñejeta. Oñejeta. ¿Qué oñejeta? Oñeje va a caer agua. Artefacto Colapsa lento. Profe, ¿por dónde estuviste esta semana? Bueno, por como, qué? como ya la vez pasada me dijeron, sí, ¿por qué no traje fotos? Entonces hoy traje fotos. Vamos a poco ver, Sí, por sí, favor. podemos mirar allí con la gentileza de Laura y A ver, tu vamos a ver. Y después tengo el tema de hoy que es recordar a un gran paraguayo, hijo de australianos, que trabajó con las comunidades indígenas en nuestro país, particularmente con los Migas. Se trata de León Cadogan. León Cadogan es un gran antropólogo paraguayo. Mañana se va a cumplir un aniversario más de su fallecimiento. Bueno, este fue minutos antes de entrar a hablar a un congreso que se hizo en el Centro Nacional de Computación. Allí al lado, por supuesto, está mi esposa, siempre linda. Ella me es tu esposa. Ella no se Así le doy yo llegué a pensar que ella era otra. ¿verdad? Chamo, Rubia avión. Sí, Ellos viven ahí. no, Pepe, Rubia Tatán, un poco morena. sí. Bueno, y esto fue en el Centro ¿Y la Nacional de señora que está Computación. fumando quién es? Ella es la morena Esa era cañón. otra invitada que estaba frente. Yo estaba preparado allí, ya eran minutos antes para una conferencia. Se hizo algo muy interesante. Se habla de lo que hoy en día puede significar la denominación de los distintos sitios en internet con nombres en guaraní. Este fue un congreso que fue auspiciado entonces por el Centro Nacional de Computación. Este es otro evento, esto fue el viernes a la noche la presentación de un libro. Gira, tipo Sí, Beyoncé. no, él es. El libro se llama Honores, y es una obra colectiva donde se publicaron obras sobre el Día de la Madre y el Día de la Patria. Y allí estamos en la mesa presentando el libro. Eso fue este viernes pasado. ¿Hay uno tuyo ahí? Sí, también dentro de como es una obra colectiva están incluidos 5 poesías mías. Esto fue en la Fuerza Aérea. El poeta. La maestría en política y estrategia aeroespacial. ¿Me acuerdo hiciste una maestría? No, yo fui a dar clase allí. Ah, diste clase. Sí. Allí están todos sus Un tenientes día tranqui el profe. coroneles. Y publicación del libro y profe dicen acá. Bueno, iba a publicar La también. ¿verdad? leyenda del profe y Santi Peña, pero compiten. Y esta fue el miércoles, ayer hizo 8 días, una de las más, de hecho la más importante escritora paraguaya. Está allí la que tiene el ramo de flores en la mano, es la señora Teresa Méndez Fait. Ella vive en los Estados Unidos y es probablemente la compiladora más grande que hay en Paraguay de todos los escritores. Si uno quiere saber algo, Allá a tu derecha. a la derecha, sí, allí. Ahí te vi. Sí. Y allí están varios escritores acá, todos escritores muy conocidos en nuestro medio. Se había hecho la presentación de 3 tomos de los 10 que ella llegó a publicar, son relatos y cuentos de escritores paraguayos, ¿verdad? Sobre distintas temáticas. Que rescata, ¿verdad? Varios relatos. Y en 10 libros. Ella hizo un trabajo muy interesante. En cada libro hay 10 cuentos y de los 10 escritores, 5 son varones y 5 mujeres siempre. Ella hace un trato igual para los dos. Mario Ferrero estaba ahí. Estuvo allí. Es Mario Ferreiro, allí está. Estuvo con su nueva Ah, novia. mira, acá está, que está el No, contradictor. no lo he visto, pero está
allí, sí, está Lenny Pane, está Amanda Pedroso, justamente acá del grupo G. Está Esther Palacio, González Palacio. ¿Se le parece izquierdo ese saco azul? A ver, la verdad que no le No, yo no trabajo lo más acá. Pero de todas maneras, ahí lleva Mario Casastelli, ¿sí? Bueno, esto fue hace un momento. Estas son estudiantes de obstetricia. Hoy dieron un examen y... ¿Cómo te va a enseñar cómo hacer un tres? No, yo acá en socioantropología. Socioantropología. Este es uno y el otro que viene después... Espera, vamos a frenar acá. Este es el otro grupo. Este grupo estudia cultura nacional. Estos están en la facultad de ciencias. ¿Cómo se dice en guaraní? Puja. ¿Cómo tipo pújale para que salga el bebé? Síntomas, y tipo, yo le digo así. Eso es lo que es lo que por vos le enseñás a las chicas. No, sí, hay que estudian sociología y antropología. También. Yo hago la parte yo pensé que le enseñaba guaraní para que puedan tener un... no, también tiene cátedra de guaraní, pero yo en este caso, acá tengo socioantropología. Cuñá, pues te depende más hoy, pro. Distintas carreras, acá están gente de geología, de biología, matemática, biotecnología. ¿Y qué tal con el guaraní? ¿Me va a caer? En realidad con ellos no puedo tener guaraní, cultura nacional. Cultura nacional. ¿Y qué tal con la cultura nacional? Bastante bien. ¿Sí? Conocen los muchachos de los orígenes. Y esta es una invitación especial. Este domingo a las 10:30 en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní acá en Fernando, se va a presentar este grupo de cantores, que son todos indígenas. Ellos van a cantar música indígena, están en un proyecto muy interesante, es la primera presentación que van a hacer, y ven ustedes allá a los niños, a las niñas con sus tradicionales implementos, las mujeres con sus tacuas, la tacuara, y los varones allí también con sus baracá. Y bueno, ellos van a hacer una presentación este domingo a las 10:30 de la mañana en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿El acceso es gratis o...? Gratis. Estos son eventos siempre que tienen la finalidad de que la gente conozca a este tipo de manifestaciones, y hay gente que se dedica a hacer música indígena en este caso. ¿Sabes que esto es genial? Porque siempre se busca también en resaltar, yo que trabajo mucho en eventos, ¿verdad? Que hacen siempre que vienen limpiar con lo que es Paraguay, y sería genial tener contacto de esta gente. Sí. ¿Dónde se le puede contactar? No tenés idea, profe. Sí, sin ningún problema. Hay un teléfono y está allí entre ellos está el que dirige este grupo, es un docente en BIA. Él terminó la licenciatura en licenciatura en pedagogía, la ciencia de la educación, y hoy día trabaja en una escuela, y desde la escuela él formó este grupo. Es un grupo que es inédito, nunca antes hubo un grupo como este formado así, para difundir música indígena. Ellos dicen que quieren grabar y generar con estos recursos. Decían ellos que esta es una manera de buscar siempre una vida digna, salir, presentarse, cobrar por su presentación. Ojalá te dan el apoyo correspondiente. Ojalá lo que deseamos. Profe, en estos días, hoy, ¿qué día era el día del artesano? El día de ayer fue el día del artesano, y justamente, particularmente, de la ceramista o del ceramista. Esos son los que trabajan en el famoso Ñaicú. Sí, la vez pasada vinieron acá, ya hacen horno de barro, hacen incluso ollitas, cántaro, de todo hacen. Y aparte está lo que se llama el tomatí. El tomatí pues es la arcilla blanca, y el ñaicú de negro es la arcilla negra que, por ejemplo, se produce tradicionalmente, muy conocida fue cuando con vida, y después se convierte en una leyenda, doña Rosa Brites, que ella es de Itá. Ella fue la ceramista de América, fue reconocida en esa condición por la Organización de Estados Americanos, por la OEA. Ceramista de América. La ceramista de América, paraguaya de Itá. Y aparte de eso, también el caso de Areguá, y lo otro tradicional también, producción cerámica en Tomatí mismo, en la ciudad. Hablando de Areguá, profe, recordar también a la gente que hay una feria de artesanías, ¿verdad? Este 31 y 1 de junio, que va a estar de 9 a 19 horas en Areguá. Y este tipo de ferias es justamente lo que la gente espera, y los artesanos más que nada, para tener un poco más de visibilidad y que se pueda también vender su trabajo. Eso es lo interesante también, que yo creo que corresponde como una gestión a los gobiernos municipales, departamentales, y obviamente a
hablábamos recién del Instituto Paraguayo de Artesanía, o hablábamos también de la Secretaría Nacional de Cultura, que pueden propiciar encuentros de esta clase donde la gente presenta sus obras y con esas obras obviamente se generan los recursos que permiten en ese caso a muchos de ellos llevar una vida digna, ¿verdad? Sí, Trabajando. feriar es re importante para ellos. No, y vos sabés que yo me fui palmeando en estos días por el Día de la Independencia, hay un lugar donde se venden cosas de Paraguay, así, cosas que se hacen acá, tipo ya puede ser esa máscara de alto y todo eso. Y ¿Cómo es máscara de alto? La de madera, la que Eso de tenemos madera. acá. Ah, Mira, mira. aquella que está allá. Aquella que está ¿En serio? allá. Una madera liviana. Ah, y ellos estuvieron también acá. Estuvieron acá. Sí. Bueno, lo que sí que me fui, dije, ¿cómo yo puedo ser? Yo tengo muchas cosas que he comprado de gente que ha venido acá, que hace manualidades o que algún tipo de artesanía. Y dije, no tengo ningún, ¿viste ese imán porque va por la ladera de Paraguay? Y dije, este se colecciona de diferentes países. Sí. Y me fui, y hay lindísimo de Paraguay. Hay el de goma y hay el de hierro con una guampa, así con un abridor chupete. Y me dijo el vendedor, y yo dije, ¿por qué le hice un chiste? Digo, ¿por qué me voy a llevar si yo vivo en Paraguay? Me dijo, pero justamente por eso vos primerito tenés que tener de Paraguay. Claro, Cierto, Y claro. es cierto, es cierto, o sea, si nosotros mismos no tenemos, y incluso hay uno de un colectivo que dice Paraguay por él, y un colectivo así como el que tenemos acá, Los colectivos de es modernísimo, pero... Hermoso. O sea, que te dentro de la heladera, entonces viene un amigo que es extranjero. Ay, mira, ¿tú estás? Ya, Y llevar nomás ya, sí. Es muy lindo, ¿Cómo sí. tener un No, recuerdo? y de hecho esto sería lindo siempre, y se da eso en muchos eventos, tipo casamientos, cumpleaños, que la gente regala artesanía. Lo que llamamos Nosotros para comúnmente los concursos de belleza llevamos artesanías Bueno, para ahí, intercambio cultural. y en vez de souvenir son manduanas, Sí. ¿verdad? Manduanas en guaraní, para el recuerdo. porque Y cosas souvenir. gallinitas también. Todo lo que en ese caso nosotros tenemos acá. Fíjense que obviamente sin tener que ir lejos de los lugares que mencionamos está Itagua, que tiene ñandutí, el caso de Pirayú, que también tienen ñandutí, producen chipá, tienen sus paisajes. Lo que da gusto viajar es ir a las ciudades que tienen, por ejemplo, Quindío ya tiene su atractivo, ¿verdad? Pelota. La gente vestida así de Spider-Man y eso De con la Spider-Man, pelota. sí, Después sí. te va un poquito en Vallapuá, se vende todo cosas de madera. De madera. Y tenés picacarne así, o si no, Impresionante. mortero. Después pasar por Capupeya, hay hamaca, tenés Capupe frazaditas. tiene así, también estilo. dulce. Sí, no, y los dulces, torta. ¿Qué dulce tienen? Dulce, esto que comemos tradicionalmente de leche, de batata, Sí. el famoso caíladrillo. Caíladrillo. Ellos hacen, pero yendo de Calcupé hacia Pirigüey. Allí inclusive hay una especie de cooperativa que justamente se llama Puñaguapa. Y ellas están a los dos lados de la ruta, ya ponen allí, pusieron y siguen estando allí con sus casillitas y allí venden. Y así como eso, nosotros vamos a encontrar también en Pirigüey el famoso poncho de 60 listas, o en Carapegual, Poiví, ¿verdad? Todo eso forma parte de ese caudal artesanal que tenemos. Y en particular lo que ayer se rescató, digamos, de toda esa tradición artesanal, es una de ellas la que tiene que ver con la producción de la cerámica en sus varias formas. Eso por un lado. Y por el otro, lo que no quiero dejar pasar este momento para recordar a uno de los más importantes aportantes de una nueva imagen que tienen los pueblos indígenas. Porque hasta antes de él, inclusive, siempre la historia era de que era Luisón, y que era el bombero, y que era el Pora, y bueno, y que prácticamente vivíamos un mundo de mucha imaginación, pero no precisamente en lo que era la realidad de los pueblos indígenas. León Cadoven pasó por una experiencia, acompañó a sus padres en la construcción de la vía férrea que iba hasta Encarnación, y al llegar a Villarrica, él resuelve quedarse allí, ¿verdad? Sus padres continuaron y se queda él, y allí tuvo la oportunidad de ayudar a un indígena quien había sido acusado de haber cometido un homicidio. Y él finalmente consiguió demostrar la inocencia del indígena. Cuando la comunidad y en particular el líder se entera de eso, le agradecen todos, ¿verdad? Porque todos sabían que él no había que él no había cometido el crimen. Entonces ocurrió que el día que iban a liberar al indígena, vino el líder de la comunidad, le pidió a Cadoven que lo acompañe, fueron, y allí fue cuando ocurrió algo que le llamó tanto la atención, ¿verdad? El indígena le pregunta a su Murubishá, su líder, si ya Cadoven conocía sus tradiciones y sus costumbres. Y Cadoven llevaba viviendo con ellos casi 7 años.
él decía que era como una pregunta sin sentido, ¿verdad? Y la respuesta fue Neina, todavía no. Y entonces allí a él le hacen algo fundamental para ser correspondido por ellos y formar parte de la vida de un indígena, de la vida de una comunidad indígena. Le ponen un nombre, le bautizan. Tupán Cuchubí, el dios torbellino, el dios del viento fuerte. Ay, yo Porque, quiero tener un nombre. ¿no? y como eso, ¿verdad? ¿Cómo puede tomaron ser? ese nombre porque él fue la persona que atropelló todo para conseguir la libertad. Tupán para callar, yo voy a hacer. Tupán para callar. Tupán para callar. Ah, Y, bueno, eso gato. y allí le dieron a él dos informantes, dos ancianos, que le comenzaron a contar a él todo lo que sabían. Y entre esas cosas, pues, no aparecía en ningún lado el tema de Luisón, no había Teyuyaguá, no hay... La búsqueda, nada, nada. eso. Entonces, él recibe la información y queda impresionado cuando en una cuestión así tan misteriosa, los indígenas dicen que en medio del caos, cuando nada todavía existía, aparece un ave, no un ser humano, sino un ave, y donde esta ave volaba dejaba rastros de claridad. Y los migradas justifican con eso el día. ¿Y cuál es el ave al que me estoy refiriendo, perdón? Es el mainuí, el coliflor, colibrí, el picaflor. Y hasta ahora hay mucha gente que debe entrar en la casa y dice buenas noticias, voy a ver un de por años bueno, para el indígena ese es el primer ser en una de esas, ¿verdad? Y la segunda ave que apareció y que dejó rastros de oscuridad es el urucureá, la lechuza, y donde volaba dejaba rastros de oscuridad y para ellos allí el día y la noche. ¿Quién es el responsable del día? El mainuí, y quién es el responsable de la noche. Bueno, el mainuí es el que toma después la forma humana, pero nunca fue un superior con visión de rayos X ni nada, era una persona común y corriente. Y dice que en el medio de su soledad, no solamente estaba el Urucureá y él, entonces resuelve él antes que nada crear lo que serían una especie de elementos que guiarían la vida de todos los que después le iban a aparecer. Y dice que en medio de su soledad lo primero que creó fue la palabra, el lenguaje. Y dice, así como bíblicamente se dice, pero que en este caso nada tiene que ver con la concepción bíblica, que él creó la palabra e hizo que la palabra formara parte de su propia dignidad. Por eso que el indígena y nosotros los paraguayos tenemos la maldita costumbre de decir, depende de indio, para hablar, pero vos sos indio. Y el indio no habla porque el que habla a través de nuestro Dios. Y cuando no hay nada que decir, no se dice nada. Entonces permanece en silencio. Y la palabra, el que usa la palabra, se convierte en un ñengatú, que para nosotros es un parlanchín, pero para el indígena ñe es la palabra. Ingatú o catú significa perfecto o perfecta. Palabra perfecta, dice el que habla. No puede herir, no puede dañar, no puede expresar ningún acto de maldad la palabra. Y crea después una porción de amor al prójimo. Y eso se pone de manifiesto cuando ellos, por ejemplo, están todos juntos. Nunca jamás van a verlo a ellos, por ejemplo, que alguien lo coma entre ellos, ¿verdad? Preparan los alimentos, se sirven entre todos, aunque sea una cosa ínfima, pero van a comer todos. Y tercero, él crea un himno sagrado que es un canto. Y allí quiero finalmente, para cerrar la idea, decirle, el indígena entiende la vida como una cuestión religiosa. La vida es una religión. Para él todo lo que ocurre es en inspiración a Dios. El Dios que ellos tienen se llama Ñanderú, papá, Tenondé. Ñanderú, nuestro padre, pa, el último, viene de Opa, y Tenondé el primero. Concepto de alfa y omega, de principio y fin. Tremendo concepto que ellos manejan y que tiene una sola morada y es el único sitio donde vamos a ir todos. El Ibi Manaín es la tierra sin mal. En el mundo guaraní no existe infierno, no existe purgatorio y solamente todos pasamos por la vida buscando lo que se llama Tecocatú, la vida plena. Cuando llegamos a la plenitud alcanzamos a lo que se llama Ahuillé. El Ahuillé nuestro es de gratitud acá entre nosotros, paraguayos. Pero en el mundo de ellos el Ahuillé es el estado de plenitud, es un estado de gracia, un estado de completamiento. Y con ese Ahuillé uno tiene acceso al Ibi Manaín. La morada final. Con la gratitud uno llega a la morada final. Profe, mucho problema me trajo el caí ladrillo en Bombiña. Dice, una rapaiciña me invitó
Y le dije, en la calle ladrillo, y cuando le dije lo que significa me mandó a la puta, dice, qué eminencia el profe, dice, para acá ya tu pao, dice, profe, ¿por qué el profe no está en Masterchef? Preguntan acá. Profe, ¿es cierto que te ofrecieron estar en Masterchef y no aceptaste? Preguntan. No. Profe, Aparte no sé cocinar. profe, ¿qué se siente que Ramón Silva tenga su propio tema? Preguntan. Espectacular. Yo lo felicito. Profe, ¿cuándo vas a tener tu programa? Pregunta. Directivo de que tiene que darle paso al profe. Este es el programa más lindo que del cual participo, ¿verdad? Así no le Claro, no claro. la aplaudan. Yo ya escuché a ese otro lado. Él No, le ya pica sé más flor de programa. Mismo en todos lados. No, mentira. Sí, pero Profe, esta historia no se puede leer. Y el libro se llama Aibú Rapita. Se puede descargar de internet. Fabulosa ¿Aibú? lectura. No sé. Aibú. ¿Verdad? Nosotros decimos Aibú. Aibú, así que Aibú. ¿verdad? Ale siempre me dice El eso. Aibú Ahí, es, profe, sí, por el Aibú es la palabra, el lenguaje oral, y Rapita es Rapó. Rapó es raíz. La raíz. principio. Bueno, cara, la vez pasada estaba bailando en un picnic y me dijeron, hoy gallo sacuapé. Quiero saber si me tengo que sentir halagado u ofendido, preguntan acá. Gallo El sacuapé. Va, sacuapé. El sacuapé pues es el que no ve. No ve, no tiene Entonces, desastre. Ah, le pisó todo, ¿no? Alguien. por aquí le habrá pisado No más. vio pues nada, no ve nada. Para Dora que lo mira por TV. Dice. Tiene que sentirse invitan a halagado. profe a mito de la historia, dice acá. No, ahí hay un problema muy... O sea, nada, Pero boicota la cacharada del guaraní. boicota la tongaza y todo. En internet se puede cargar. Ah, O yo se habla en guaraní. Sí. Profe, gracias. ¿Dónde vas a estar esta semana? Bueno, en realidad estamos en la Feria Internacional del Libro aquí cerquita. Ah, cierto, esa acá no es Fernando Shopping en el... Exactamente. Y allí hay una serie de libros que se van a presentar durante todo el transcurso. Hoy el día libro, mañana. No, mañana empieza la feria en sí. Y el día del libro paraguayo va a ser en junio. Ok, ¿esto está ahí en la plaza o en el estacionamiento? Centro de convención, en el Ah, ok, estacionamiento, entonces en la vas a estar parte de ahí. atrás. Sí. ¿Vos te ¿Vas a estar con tus libros? Ahí sí va a estar un stand del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Le agradecemos a los organizadores por cedernos el espacio. También va a estar la Academia de Lengua y Cultura Guaraní. En fin, varias instituciones. Chicos, para la gente que está muy interesada, siempre pregunta por los libros del profesor, pueden ir ahí a mironear, Perfecto. probablemente le encuentren si tienen suerte y si no van a estar ahí los libros para que puedan comprar. Y si dicen que vienen porque vieron UP, tienen un abrazo gratis del profe. Muy bien, Y una foto. Está bien. Hoy arrancó ya, dicen. Sí, ya está en tiempo. Esta noche es la inauguración. Ok, muchas gracias, profe. Yo me está por ahí. Añada, Marqueta. Chao, chao. Me